Quiero darles la bienvenida a todos, como siempre es nuestra costumbre, en el todopoderoso nombre del Señor Jesús. Amén, tal y como su palabra lo manda, que todo lo que hagamos de hecho de palabra, que lo hagamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Darles la bienvenida y bendecirlos en el nombre del Señor. Por supuesto, darles las gracias al Señor, porque en su palabra Él ha dicho que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y que el único requisito era que nosotros en su nombre, ahí estaba Él, y aquí vemos más que eso. Por lo tanto, y la honra al Señor, y pedirles un tremendo aplauso también para Él. Amén. Para que su misericordia, su bondad y su conocimiento también sea derramado sobre nosotros. Amén. Saludar también a todos nuestros hermanos y hermanas que van a estarse conectando con nosotros. Amén. En diferentes lugares del mundo. Muchas gracias. Y para quienes puedan verlo a través de las redes sociales, este pensamiento el día de mañana, también que la bendición y la paz del Señor sea con todos. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema guarda el buen depósito. Amén. Esa es una palabra que tomamos de la segunda carta que nuestro amado hermano Pablo escribiese a su hijo en la fe, Timoteo. Vengan conmigo al capítulo 1 de segunda de Timoteo. Amén. Y el texto o el título del pensamiento de hoy lo tomamos directamente del versículo 14, solo a manera de introducción para que ustedes puedan verlo. Guarda el depósito, el buen depósito. Amén. En el capítulo 1 de segunda de Timoteo, en el verso 14, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice la palabra, guarda el buen depósito. Ese es el tema del pensamiento de hoy, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Más adelantito voy a irles explicando un poquito más qué significa esto, amén, y de lo que estamos hablando, amén. Y vamos a estar, por supuesto, disertando sobre esta segunda epístola que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Amén. Quiero brevemente hacer un paréntesis antes de compartir con ustedes la palabra por cierta preocupación y tristeza que tengo también en el corazón. Amén. Y porque en el capítulo 58 del libro de Isaías, la palabra del Señor nos dice cuál es el ayuno que el Señor quiere. Amén. La busca no es que nosotros aguantemos hambre. Amén. Por supuesto, no estoy diciendo que ayunar, absteniéndonos de alimentos y de agua o de bebida o de líquidos, no sea dentro de la voluntad del Señor, porque sí lo es. Amén. Pero más importante que el ayuno, siendo la ausencia de alimentos o de líquidos, más allá de eso, el ayuno que el Señor busca es la justicia. Amén. Es la verdad, es el amor, es el alimentar al que tiene hambre, el vestir al que está desnudo. Ese es el verdadero ayuno, amén, la justicia y la misericordia. Y les digo porque hace unas semanas atrás en un país allá en el sur del Océano Pacífico, en la parte sur de Asia, un país llamado Myanmar, hubo un golpe de estado militar. Y ese golpe de estado militar ha traído hasta el día de hoy cientos de personas asesinadas por el ejército en Myanmar. Amén. Depusieron por la fuerza militar a la presidente, una mujer civil que era la cabeza de estado, y los militares la depusieron. Y hasta el día de hoy son cientos de personas, incluyendo muchos niños, muchos jóvenes, hombres y mujeres que han sido asesinados por los militares en el afán de mantener o de tener control total del poder en este país de Myanmar. Amén. Y estaba yo pensando en eso, que ustedes saben que yo siempre estoy al tanto de las cosas que están sucediendo en el mundo, y ciertamente no les he hecho ningún comentario relacionado con lo que ha pasado en Myanmar, que es una cuestión injusta, y aparte de eso que ha costado y continúa costando la vida de muchas personas. Amén. Pero lo que me ha movido a comentarles esto es que el día de ayer hubo otro golpe de estado, esta vez en el país en el cual yo nací, en El Salvador.
Y me preocupa porque los golpes de Estado eventualmente terminan generando mucha muerte. Sé que buena parte de la población salvadoreña no entiende ni le importa lo que ha pasado en El Salvador. De alguna manera la experiencia y el conocimiento me permite darme cuenta que eso no va a terminar bien. Amén, no va a terminar bien. Esta mañana el secretario de Estado de aquí de los Estados Unidos ha denunciado lo que ha pasado por orden del presidente actual en El Salvador. Básicamente él quiere control total, es un sistema de gobierno muy autoritario, está persiguiendo a los periodistas, a la gente que lo cuestione, el sistema político que se ha buscado y que hubo una guerra civil en El Salvador, hubo una guerra civil para que la gente pudiese decir al menos que no estaba de acuerdo con algo. Eso no lo tolera el actual presidente. Es algo totalmente peligroso, es un camino muy peligroso que me temo que va a terminar muy mal. Amén, va a terminar muy mal. Por supuesto, no es este espacio para tratar esas cosas, pero de alguna manera quiero elevar mis oraciones al Señor. Amén. El Salvador es un país muy violento. A mí me parece que el presidente, si sabe el camino que ha tomado, no lo entiende y que creo que es un camino de muerte. Amén. Que eventualmente puede generar, podría generar otro conflicto civil innecesario. Amén. Así es que pido al Señor dé sabiduría al presidente y a la gente que lo está apoyando. Amén. Conozco a muchas de las personas que están apoyando al presidente y sigo sin entender. Conozco de primera mano al vicepresidente de El Salvador, al doctor Félix Ulloa. Amén. Estuvo varios años él en Radio Cadena Mi Gente acompañándonos. Lo consideré una persona con mucho conocimiento. Y hay muchas cosas que sigo sin entender, ¿no? El por qué algunas personas hacen lo que hacen, pero en todo caso, mis oraciones para que el Señor muestre el mejor camino para evitar la pérdida de vida innecesaria en El Salvador. Amén. El gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, ya expresó la incongruencia y la oposición a eso, de lo que está pasando. No sabemos qué va a pasar, pero esperemos que al final no termine afectando a la gente pobre y a la gente más débil, que siempre es la que es afectada por estas cosas, ¿verdad? Así es que el Señor bendiga a El Salvador y bendiga también a todos los países que tienen problemas políticos muy fuertes también. Amén. Y mi consejo, hermanos, es que verdaderamente averigüemos la realidad de las cosas, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por la propaganda ni lo que dicen los medios, más que todo cuando son controlados por el gobierno. Amén. Guarda el buen depósito. Vamos a estar, les decía, en 2 de Timoteo capítulo 1. Tienen ahí la palabra del Señor con ustedes. Amén. Quiero comenzar compartiéndoles, hermanos, que el Señor Jesucristo básicamente nos ha librado de 3 cosas que comienzan con la letra P. Amén. La primera cosa es la pena del pecado. A través de su manifestación en carne, como la Escritura lo dice y lo expresa, Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo nos ha librado primordialmente de 3 cosas. El primero es la pena del pecado. Amén. Segundo, el Señor nos ha liberado del poder del pecado. El apóstol Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y tercero, el Señor nos ha librado del pecado mismo. Cuando nosotros queremos estudiar, escudriñar y llevar lo que la palabra del Señor y el Evangelio enseña y aplicarlo a nuestra propia vida de una manera diaria. Amén. Yo sé que muchas veces nosotros como personas y seres humanos tenemos problemas entendiendo y comprendiendo las Escrituras. Amén. Y en parte tenemos problemas entendiéndolo porque tenemos una falta de conocimiento en cuanto a la realidad que vivieron aquellos a quienes el Espíritu de Dios inspiró para escribir las Escrituras. Amén. Muchas veces nosotros tenemos problemas entendiendo cuestiones políticas. Les hacía un breve comentario. Tenemos problemas entendiéndolo y tomamos lados, un lado y otro lado, porque desconocemos la realidad. Amén. Y en un país
o en una nación o en la vida hay muchas realidades. Amén. La realidad que tienen, por ejemplo, los guatemaltecos aquí en Estados Unidos es diferente a la realidad que tienen los guatemaltecos allá. La realidad que tienen los mexicanos acá es diferente a la realidad de los mexicanos allá. La realidad de los salvadoreños acá es diferente a la realidad de los salvadoreños allá. Amén. Y muchas veces hay cuestiones que pasan dentro de diferentes esferas. No es lo mismo hablar de política desde el pueblo que hablar de política desde la esfera del poder. Allá arriba hay unos poderes macabros que necesitan mucha más información, conocimiento y experiencia para poder entenderlos que verlos desde abajo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la Biblia es algo similar. Muchas veces tenemos problemas entendiendo porque no entendíamos la realidad que estaba viviendo el escritor del texto que estamos leyendo en el momento que lo escribió. Por ejemplo, ¿por qué escribió el apóstol Pablo lo que escribió en 2 de Timoteo? Amén. Él le escribió 2 cartas a Timoteo, a quien él llamó mi hijo en la fe. Pero fue una realidad la que provocó la primera carta y fue una realidad diferente la que provocó la segunda carta. Por ejemplo, la realidad que provocó la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Vamos a leer del capítulo 1, pero vengan conmigo un poquito más adelante al capítulo 4 para que nos vayamos entendiendo. Amén. La realidad que provocó que el apóstol Pablo escribiese esta segunda carta fueron varias cosas. Y usted lo puede leer aquí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Estamos ahí. Versículo 6 en adelante. Vea lo que dice en el nombre del Señor Jesús. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lo que él está diciendo es, hace falta poco para que me maten. Hace falta poco para que me corten la cabeza. Él sabía que lo iban a decapitar. A los ciudadanos romanos, cuando eran condenados a muerte, los decapitaban para que la muerte fuese rápida, para que no sufrieran. A los judíos, cuando eran condenados a muerte, los crucificaban. En esta misma época que el apóstol Pablo es decapitado o asesinado, también es asesinado el apóstol Pedro en el mismo lugar, en Roma, aproximadamente en las mismas fechas, por el mismo emperador. Amén. Un emperador romano muy famoso en la historia, que es conocido como Nerón, Claudio Nerón. Entonces, pero como el apóstol Pedro era un ciudadano judío, a él no lo decapitaron, a él lo crucificaron, como asesinaban a todos los judíos, incluyendo al Señor Jesucristo, cuando hacían en contra o era considerado algo en contra del imperio o las leyes romanas. Entonces al apóstol Pedro lo asesinaron crucificado, pero acá en este caso el apóstol Pablo, y les comento esto porque esto es lo que pone las bases para que nosotros entendamos lo que él dice. Amén. Hay muchas personas que dicen, es que yo leo y no entiendo. No leo y no entiendo. Porque usted está leyendo y tratando de entender de acuerdo a su propia realidad. Y para que usted entienda a perfección la palabra, lo primero es que el Espíritu de Dios le inspire y lo segundo es que usted se ubique en el porqué, en el lugar, en el momento, en el tiempo, en la razón por la cual esa palabra fue emitida y entonces las cosas nos quedan claras. Amén. Y entonces podemos avanzar. Entonces dice el apóstol, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, porque yo ya estoy para ser, ¿qué dice ahí? Sacrificado. Póngase usted en los zapatos de él, ¿verdad? Yo ya estoy para ser sacrificado. Lo que él está diciendo es, yo ya estoy para ser asesinado. El tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabía, porque el Espíritu de Dios se lo había revelado, que la vida de él acá en la tierra había llegado a su final. Era quizás cuestión de horas, era quizás cuestión de días, y él sabía que iba a ser asesinado. Amén. Entonces, agrega, y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, aquí él medita en relación a su propia vida. Todas las personas, cuando han estado o están en el punto final de la muerte, de dejar esta vida, todo mundo medita sobre su propia vida. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué hubiese hecho diferente? ¿Qué habría hecho diferente? ¿Qué lugares habría ido? ¿Habría amado más? ¿Habría odiado más? Meditan sobre su propia vida.
Entonces en estos momentos, sabiendo que su muerte está cercana, el apóstol medita y dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla. Cuando está hablando de pelear la buena batalla, no está hablando de una guerra. Amén. El presidente de El Salvador ahora mismo está peleando una batalla, pero no es una batalla buena. Amén. Los políticos aquí en el Congreso de Estados Unidos están peleando una batalla, pero son batallas políticas, batallas humanas. Allá en Rusia ahora mismo hay un hombre de apellido Navalny, no recuerdo exactamente el apellido de él, que ha estado denunciando al presidente ruso Vladimir Putin de ser un corrupto y de un montón de cosas. Inclusive hizo un video de más de 2 horas que lo vieron millones de personas y casi lo asesina Putin envenenándolo, pero logró sobrevivir, lo llevaron a Alemania, sobrevivió y después de un tiempo, después que se recuperó, él decidió regresar a Rusia. En el aeropuerto lo detuvieron y ahora está preso, ha estado en una huelga de hambre, casi se muere. Él está peleando su propia batalla. El apóstol Pablo no está hablando de que él estaba peleando su batalla personal. Cuando él dice he peleado la buena batalla, de lo que él está hablando es de su vida en el evangelio, de su vida en el servicio al Señor, de su vida que comenzó aproximadamente 30 años antes de esto, por lo menos 30 años antes de esto, cuando de camino a Damasco una luz le apareció en el cielo, lo botó del caballo, quedó ciego y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Entonces en eso él está meditando y él está diciendo en el verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow. Cuando dice he acabado la carrera, lo que él está diciendo es mi vida terrenal ha terminado. Ya no hay nada más que en esta tierra yo puedo hacer. De hecho, lo que estoy haciendo, escribiendo esta carta, es lo último que el Espíritu de Dios me va a permitir hacer en esta tierra. Verso 7, ¿verdad? He acabado la carrera y dice he guardado la fe. Para decir eso, con plena conciencia, he sido fiel a los mandamientos del Señor. He hecho absolutamente todo lo que el Señor me ha pedido que haga. Entonces, en el verso 8, en el verso 7, él está meditando sobre su vida acá en la tierra, pero luego su pensamiento cambia y su pensamiento se va al futuro, en el verso 8. Por lo demás, ya en el futuro, es decir, después de que le corten la cabeza, después de que lo asesinen. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Él sabía con toda seguridad que el Espíritu de Dios se lo había revelado y le había dicho que la corona de justicia estaba reservada para él. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, se detiene un momento para reflexionar sobre su vida, y lo expresa, y se detiene otro momento para reflexionar sobre su vida futura en el reino de los cielos, y también lo expresa. Entonces, en estas condiciones está el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Amén. Pero hoy regresemos al capítulo 1 de segunda de Timoteo, amén. Cuando él está escribiendo esta carta, los eruditos bíblicos no se ponen totalmente de acuerdo. Algunos estiman que esta carta la escribió el apóstol Pablo entre los años 64 y 67 de nuestra era. 64 después del nacimiento del Señor o 67 después del nacimiento del Señor. Muchos creen que el apóstol Pablo fue martirizado en el año 64, otros en el 65, otros en el 67. La mayoría piensa, está más de acuerdo entre el 64 y 65, que serían los años en donde las posibilidades son más altas que él escribió esta carta a Timoteo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo sabe que esta es su segunda vez preso en Roma. Y él describe las condiciones como él está preso en esta carta, él las describe. Y una de las condiciones que él dice es que él está en cadenas, está en un calabozo. Un calabozo es un hoyo en la tierra oscuro. No había ahí luz, no había ahí electricidad, no había ahí calefacción, no había nada de eso.
Con toda seguridad habrían ratas ahí adentro, animales, usted sabe que se crían en esos lugares inhóspitos, húmedos, amén. Con toda seguridad el apóstol Pablo quizás a raíz de eso padecía tal vez de otro tipo de enfermedades, animales, bichos que lo habían mordido, le habían a lo mejor traspasado enfermedades. El asunto es que está él en ese lugar y es un lugar también que no es muy conocido, es una cárcel no muy conocida del Imperio Romano, porque también él relata que muchos de sus compañeros, colaboradores lo habían buscado y habían tenido problemas encontrándolos, amén. Menciona él a Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, que lo había visitado con mucha frecuencia, pero él está encadenado. ¿Se imagina usted cómo tenía de rotas, heridas, a lo mejor sus brazos? Porque se imagina aquellos cepos de cadenas que les ponían, no solamente eran pesados, sino que eran contrarios, por supuesto, a la piel humana. Y estaba encadenado no solamente de sus manos, sino que también de sus pies. Amén. Entonces, las condiciones eran realmente muy difíciles, realmente tenebrosas, bajo la cual el apóstol estaba. Amén. En un calabozo en Roma. El emperador en ese momento era Lucio Dominitio Claudio Nerón, el nombre completo. Y este emperador romano era un emperador bastante malo, bastante malo. Amén. Era tan malo que saben que mandó él a asesinar a su propia mamá. Mandó a asesinar a su primera mujer. Mandó a asesinar a senadores y a un montón de gente por el afán de mantener él el poder. Amén. Un hombre loco de poder. La historia, aunque no lo confirma, creen que fue Nerón quien le dio fuego a la ciudad de Roma en la década de esos años 60. Amén. Y luego que incendió la ciudad de Roma, él decidió culpar a los cristianos de haberle dado incendio a Roma, porque para ese momento los cristianos ya se estaban haciendo sentir, ya habían iglesias fundadas en toda Asia y en el mundo conocido, amén. El apóstol Pablo había llegado hasta España y habían fundado iglesias en todos esos lugares y por supuesto habían iglesias en Roma. Ahí tenemos la epístola que él escribió a los romanos. Entonces Nerón decide culpar a los cristianos y eso provoca que él ordene una tremenda persecución y comenzaron a matar y a detener a todos aquellos que confesaban la fe cristiana. Fue Nerón el que agarraba a familias completas y las llevaban al Coliseo y los tiraban vivos a los leones, amén, a los tigres, a los animales rapaces, amén, para que fueran destruidos vivos, amén. Todo aquel que no negaba su fe era asesinado de esa manera. Y ese mismo Nerón es el que toma preso al apóstol Pablo, toma preso al apóstol Pedro, y es Nerón quien ordena la ejecución de estos dos apóstoles. Hoy estamos concentrados en el apóstol Pedro, amén, Pablo, perdón. Entonces, les decía que a raíz de eso el apóstol Pablo expresa, ¿no?, que ya esta es mi hora, amén, ha llegado mi hora, el tiempo de mi partida está cercano. Y en esas condiciones de persecución, en esas condiciones de muerte, de calabozo, de cadena, de amenazas, de saber que va a ser decapitado, asesinado, de que su tiempo en la tierra se ha terminado básicamente, en esas condiciones el apóstol está escribiendo esta carta. Ahora, en esas condiciones de esta tremenda persecución, porque el imperio romano era vasto, cubría casi todo el mundo conocido de aquel entonces, en esas condiciones Timoteo se había asustado. Hablábamos de esto la semana pasada, ustedes recordarán. Timoteo se había asustado, muchos cristianos se habían escondido o muchos cristianos se habían ido bajo de agua, es decir, se habían ido para no ser vistos. Entonces, en esas condiciones, el apóstol Pablo escribe y una de las cosas que él hace es animar al apóstol, al pastor Timoteo. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que el apóstol está haciendo, vamos a leer los versículos, capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículos 1 al 14, amén, para que luego entremos en este tema de hoy de guardar el buen depósito, amén. ¿Estamos ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1 en adelante.
Dice la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Recordarán, la semana pasada tocábamos este tema y el apóstol Pablo es bien honesto, es bien decente, bien transparente, bien directo, y él está diciendo: si fuese por mí yo no sería apóstol, si fuese por mí yo sería un centurión, si fuese por mí sería un sumo sacerdote, si fuese por mí sería cualquier cosa menos un apóstol de Jesucristo. Pero soy lo que soy por voluntad del Señor y no por voluntad mía. Entonces él lo expresa de entrada. Y luego dice, verso 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está describiendo, les comentaba la semana pasada, la personalidad de Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le habla ahí de la herencia que recibe de su abuela y de su mamá en cuanto a la fe en el Señor y ahora en el Evangelio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Es decir, avives quiere decir no dejes apagar ese fuego que hay en ti. Amén. Sóplalo, sóplalo a través de la oración, sóplalo a través del estudio, sóplalo a través del consejo, a través de la enseñanza, a través de la obediencia, le está diciendo el apóstol. Y luego le recuerda en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el apóstol le está diciendo, no importa que yo esté preso, no importa que yo esté a punto de ser decapitado, no importa que mis días en esta tierra hayan llegado al final, no importa que esté en este calabozo amarrados con cadenas mis brazos y mis pies, no importa absolutamente que haya persecución, no importa que a los cristianos los estén tirando a los leones y a los tigres en el Coliseo y los estén haciendo pedazos y destruyan familias completas, no importa que los cristianos se estén reuniendo en catacumbas o que los estén enterrando en esas mismas catacumbas, no importa nada de eso. Tienes que recordar, Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es decir, él había preguntado en otra epístola, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y él hablaba miseria, muerte, hambre, inclusive la muerte. Decía, ¿qué tiene el poder de separarnos del amor de Cristo? Absolutamente nada. Absolutamente nada, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Cristo cuando nosotros tenemos el entendimiento claro y la fe puesta en donde debe de estar, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que es lo que el apóstol Pablo nos está demostrando hasta sus últimos días. Entonces le está diciendo él a Timoteo, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque mucha gente, al igual que se burlaban del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz para que te creamos. Dice la palabra que se burlaban de él y le hacían escarnio. Entonces me imagino que en algún momento Timoteo, cuando daba testimonio de Pablo, decía, y tan poderoso es Pablo, ¿y por qué está preso en Roma? Y tan poderoso es Pablo, ¿y por qué está viviendo con ratas? Y tan poderoso es Pablo, ¿y por qué va a dejar que lo maten? Si de verdad fuese poderoso, si de verdad lo que él predica tuviese poder, no estaría en ese lugar. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo este tipo de cosas, le recuerda a Timoteo en el verso 8 y le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En los últimos años se ha hecho muy famoso un evangelio que llaman de la prosperidad, ¿verdad? Un evangelio que utilizan la palabra, lo ponen patas arriba del evangelio y le hacen creer a la gente que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea rico, es que todo el mundo tenga plata, y los mensajes los diseñan y los envuelven con papel de colores bien bonitos alrededor del tema del dinero. El evangelio no gira alrededor del tema del dinero, el evangelio gira alrededor de las aflicciones.
gira alrededor del sufrimiento, gira alrededor del dolor, gira alrededor de la justicia y gira alrededor del conocimiento que en este mundo aquellos que quieran vivir para Cristo tienen que saber que van a sufrir y que van a padecer tribulación, tal y como el Señor lo dijo. En este mundo tendréis tribulación, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. O cuando el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Tome ¿qué? Su cruz y ¿qué? Y sígame. Entonces, el evangelio no es para personas débiles. El evangelio no es para personas que no están dispuestos a padecer persecución por causa de la justicia, como lo expresa el sermón del monte o el sermón de la montaña. Cuando ahí, a partir del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, el Señor, dentro de muchas cosas hermosas, dice: benditos sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así trataron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el Evangelio es otra cosa totalmente diferente. Y el apóstol Pablo, sabiendo que sus días están contados, está tomando el tiempo para que Timoteo recuerde y entienda estas cosas y que no se achicopale. Amén. Verso 9. Verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Vea lo que está diciendo. Estoy en la cárcel, estoy en cadena, estoy en sufrimiento, estoy a punto de ser asesinado. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, porque yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ese era el delito del apóstol. Por ese delito él fue asesinado. Amén. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito en este caso es mi salvación para aquel día. Y luego el verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda. Le está diciendo a Timoteo, pero también nos está diciendo a nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Ese buen depósito es la salvación. Ese buen depósito es el Evangelio. Él nos está diciendo, guárdenlo, cuídenlo, protéjenlo. Aquí en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, hay una base militar que se llama Fort Knox, Kentucky. Fort Knox o Fuerte Knox, Kentucky. Allí en esa base militar, el gobierno de los Estados Unidos tiene la mayor cantidad de oro que el gobierno de los Estados Unidos posee. Amén. Todo ese oro que el gobierno de los Estados Unidos tiene en unas minas bajo tierra, allí en ese lugar, es lo que garantiza la estabilidad financiera o la economía de esta nación. Amén. Ahora, si usted va a ese lugar, usted puede ir a ese lugar, pero se va a encontrar que lo que menos usted va a ver es oro, porque no lo van a dejar acercarse a ese lugar. Es uno de los lugares más fuertemente resguardados por gente armada, por militares en ese lugar, a tal grado que es básicamente imposible llegar a donde está el oro. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que este buen depósito que el Señor a través de él le ha dado a él y nos ha dado a nosotros es más importante que el oro. Es más importante que todo ese oro. Es más importante que cualquier cosa en este universo, que en cualquier lugar de la tierra o del universo. Y que es importante que nosotros lo guardemos y lo cuidemos. Y digo esto porque nosotros con las cosas del Señor somos bien delicados. Es como que el Señor tiene la obligación de perdonarnos las veces que nosotros fallemos.
Es como que el Señor está obligado a perdonarnos, no importa cuántas veces nosotros nos equivoquemos. Amén. Yo tengo un bebé, ustedes lo saben, tiene 5 años. Amén. Entiendo que es un niño, ¿verdad? Y entiendo que está recién él comenzando a vivir, comenzando a aprender. Y entiendo que está él ahora viviendo lo que en términos médicos pediátricos llaman la primera adolescencia. Entonces, por naturaleza, él es un niño muy rebelde. Amén. Pero no, él escucha, pero no obedece, ¿verdad? Entonces, cada vez que le pasa algo, le pasa siempre después que su mamá o que su papá le dicen, no hagas eso, y le pasa. O comete un error y entonces él lo que dice es, lo siento. Y muchas veces viene llorando donde papá y le dice al papá, papá, te perdono, papá, te perdono. Él lo que está diciendo es, papá, perdóname, pero él como no lo entiende así, en lugar de decir, papá, perdóname, él dice, papá, te perdono. Como que es el papá el que cometió el error. Amén. Y siempre lo siento, pero lo dice tantas veces que ese lo siento ya no tiene valor, ¿verdad? Entonces la respuesta de papá y la respuesta de mamá cada vez que él dice lo siento es, ¿y para qué decís lo siento si ya lo vas a volver a hacer? Entonces nosotros en la cristiandad, en la iglesia, muchas veces nos comportamos de esa manera. Lo siento, Señor, perdóname. O muchos creen que es mejor pedir perdón que pedir permiso al Señor. Entonces vivimos un evangelio light, vivimos un evangelio falso y al final cuando vivimos de esa manera lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Amén. Entonces, en la medida que nosotros estudiamos esta epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nosotros, por supuesto, somos expuestos a doctrinas, a mandamientos, a enseñanzas del Señor. Y como les decía, esta epístola la escribió allá por el año 64 o 65, amén, que fue cuando Claudio Nerón era emperador romano y fue un régimen de terror de este hombre. Un régimen de terror. Mató, pero a cientos de miles de cristianos. La persecución fue horrible, amén. Estaba él obsesionado por las conspiraciones, amén, por las conspiraciones en contra de su poder, ya sea que fuesen reales o eran imaginarias, amén. Él fue nombrado emperador de Roma, tenía 16 años, imagínense cuando llegó a ser emperador de Roma, de 16 años. Imagínense qué tipo de conocimiento, de experiencia tenía, amén. Y reinó entre los años 54 y 68, amén, de nuestra era, amén. Y en ese reinado de este hombre, los cristianos se convirtieron en el objeto de su ira, después de que muchos creen que él mismo ordenó un incendio en la ciudad de Roma para culpar a los cristianos, que fue, les decía, la época en la que arrestó al apóstol Pablo, arrestó al apóstol Pedro y ya no salieron más de ellos eso. Amén. Vengan allí a Primera de Timoteo, brevemente conmigo, que está atrás ahí, por supuesto, de Segunda de Timoteo. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1. Amén. Y vea lo que dice ahí el apóstol Pablo. Tienen ahí Segunda de Timoteo también, ¿verdad? Regresen ahí a Segunda de Timoteo capítulo 1. Vea lo que dice aquí. El apóstol Pablo está describiendo, ¿verdad? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Allí él está diciendo la manera o la condición como él estaba en esa cárcel. Amén. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Me buscó solícitamente quiere decir que no fue fácil encontrarlo. Porque en todas partes que iban a pedir información en dónde estaba la cárcel, en dónde estaba detenido el apóstol Pablo, nadie daba información. Amén. Entonces el apóstol está diciendo que este varón llamado Onesíforo, amén, se esforzó para encontrarlo. En el capítulo 2, ahí mismo de Segunda de Timoteo, me dicen amén. Vea lo que el apóstol Pablo dice, describiendo de nuevo su propia situación, en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Está diciendo por el evangelio, y él está describiendo la forma como él fue maltratado. Amén. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4, me dicen amén. El verso 13 le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos, porque él era un hombre que estaba de una forma permanente estudiando e instruyéndose. Amén. Vea lo que dice el verso 21. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Amén. Entonces, él está describiendo la condición en la cual él se encontraba. Amén. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice el apóstol: solo Lucas está conmigo. Lucas es el evangelista, el mismo varón que escribió el evangelio de Lucas. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Es decir, él le está diciendo a Timoteo: ven a verme antes de que me maten, ¿verdad? Aquí está Lucas conmigo, me está acompañando, para que usted vea la manera como estas cosas se desarrollaban y se dieran, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay versos claves aquí en la epístola, en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo. Uno de ellos está en 2 de Timoteo 1, versos 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque yo sé que muchas veces nosotros somos llorones, hermano. Una pequeña cosita pasa y ya no vamos a la iglesia. Una mala mirada y ya no vamos a la iglesia. Amén. En el trabajo nos trataron mal y ya le estamos echando la culpa a Dios. Amén. El marido o la mujer nos traicionó o hizo algo malo o hubo un pleito y ya le echamos la culpa a Dios. Es decir, esos no son los cristianos de la Biblia. Esa no es la forma como el Señor quiere que aquellos hombres y mujeres que creen en Él se comporten. Él está hablando de hombres y de mujeres de carácter. Él está hablando de hombres y mujeres conocedores de la verdad. Él está hablando de hombres y mujeres que han llevado esta palabra y este espíritu a la práctica. Hombres que se fortalecen, mujeres que se fortalecen, que están enteramente preparados para toda buena obra, para toda piedad. Amén. Hombres que no se achicopalan. Amén. Frente a nada, no deben, amén, absolutamente debilitarse por absolutamente nada, porque al final el Señor está en control de todas las cosas. Y es por eso que ahí mismo en 2 de Timoteo 3, vengan ahí conmigo en 2 de Timoteo 3. Vea lo que dice el verso 16, me dicen amén cuando estemos ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es la razón? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es la escritura? Para redarguir. Redarguir es llamar al arrepentimiento. ¿Para qué es la escritura? Para corregir la maldad, corregir el error, corregir el pecado. ¿Para qué es la escritura? Para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de todas estas cosas? Que el hombre de Dios sea perfecto. La voluntad de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto. La voluntad de Dios es que no nos pasemos nosotros quejando todos los días de lo débil que somos. La voluntad de Dios no es que nos pasemos quejando de que, ay Señor, es que yo no puedo soportar la tentación. ¿Y para qué diablos te andas metiendo en la tentación? ¿Para qué diablos andas yendo a lugares que sabes que no debes de estar yendo? ¿Para qué andas viendo cosas que sabes que no debes de estar viendo? ¿Para qué andas escuchando cosas que no debes de estar escuchando? ¿Para qué te rodeas de gente que sabes que no te debes de rodear? Es que son mis amigos. Nadie que lo induzca al vicio, nadie que lo induzca a la tentación es su amigo. Sáquese eso de la cabeza. Amén. ¿Sabe quién es su amigo? Jesús. ¿Sabe quién es su amigo? Aquel que le anuncia las buenas nuevas de salvación. Ese es su amigo. Aquel que se atreve a exhortarlo. Aquel que se atreve a decirle, mira, estás yendo por un mal camino. Para eso es la palabra. Y es por eso que hace una gran diferencia cuando nos tomamos el tiempo para estudiar. Cuando nos tomamos el tiempo para entender.
Amén. A mí una persona me puede ver en la calle y puede formarse una imagen de lo que ve en mí, pero esa persona realmente no me conoce y no me va a conocer a menos que quiera tomarse el tiempo de conocerme. Amén. Igual con usted. Amén. Al final, muchas veces ni nosotros mismos conocemos de lo que somos capaces de hacer. Amén. Pero es importante muchas veces que se presenten ciertas situaciones para nosotros darnos cuenta de quién somos. Amén. Entonces, el apóstol le está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, que toda esta palabra es porque esa es la voluntad de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros no podemos estar en la iglesia y estar hablando de nuestras imperfecciones, hermano. Esto no es para estar hablando de nuestras debilidades. Esto no es para estar diciendo que yo soy un miserable, que yo soy aquí. No. Esto es para que busquemos la perfección. Esto es para que nos llenemos de conocimiento, para que nos llenemos de poder, para que nos llenemos de dominio propio. Para eso es la palabra. Y si de alguna manera estamos pataleando o estamos tambaleando, es porque no estamos entendiendo. O es porque no lo estamos llevando a la práctica. Amén. Hay personas que dicen, yo estoy confundido, pero ¿y por qué está confundido? Pues porque está escuchando las cosas equivocadas, está viendo las cosas equivocadas y está pensando las cosas equivocadas. Y cuando usted ve, usted escucha, usted piensa, oye las cosas equivocadas y hace las cosas equivocadas, ese es un camino de muerte. Es un camino de muerte porque es un camino de mentira. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Mire lo que dice ahí, para toda buena obra. No está diciendo enteramente preparado para que se haga rico. No está diciendo enteramente preparado para que sea famoso o para que sea poderoso en la tierra. Está diciendo enteramente preparado para toda buena obra, para que conozca y entienda cualquier situación, para que haga justicia, para que lleve paz, para que predique las buenas nuevas de salvación y para que lo predique no solamente a través de la palabra, sino también a través de su propia vida. Hay una diferencia muy grande, hermano. Ve ahí 2 de Timoteo capítulo 4. Vea lo que dice el verso 1 y el verso 2. Estamos ahí. Te encarezco es, te ruego, te pido, te exijo. Te encarezco delante de Dios. Es decir, está poniendo como testigo a Dios. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto se lo está diciendo un hombre que está a punto de perder la vida precisamente por hacer estas mismas cosas. Ninguno de nosotros aquí, comenzando conmigo, está expuesto a que le corten la cabeza por predicar estas cosas. Y el apóstol le está diciendo, yo quisiera tener más para seguir redarguyendo, para seguir instando a tiempo y fuera de tiempo, para seguir reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Pero yo ya no tengo tiempo porque están a punto de cortarme la cabeza. Pero tú sí tienes tiempo y para esto es que has sido llamado y es por esto que debes de guardar el depósito. Por esto debes de guardar el depósito. Es decir, debes de guardar el compromiso. Y vea lo que le dice en el siguiente verso. Ahí le da la razón y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Y les recuerda, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amenazado de muerte, a punto de perder la cabeza por esto. Y aún en la última hora este hombre está más fuerte que nunca. ¿A quién de nosotros han amenazado de muerte? ¿A quién de nosotros tienen en cadena, manos y pies? ¿A quién de nosotros han metido a un calabozo? ¿A quién de nosotros le han pegado 40 latigazos menos uno 5 veces? ¿A quién de nosotros han agarrado a pedradas y a palos por causa del evangelio? ¿Quién de nosotros ha naufragado 3 veces creyendo que ya no iba a salvar ni su propia vida por causa de predicar el evangelio? Ninguno de nosotros, hermano. Es por eso quizás que vivimos vidas tan cómodas. Es por eso quizás que no dedicamos el poco tiempo de vida que tenemos en este mundo para escudriñar la palabra, para entender la palabra, para llevar a la práctica la palabra, para fortalecer. Y es por eso que muchas veces, no, los niños no quieren ir a la iglesia hoy, pues no vamos. No, la mujer no quiere ir a la iglesia hoy, pues no vamos. El marido no quiere ir a la iglesia hoy, pues no vamos. Mejor nos vamos para la playa, mejor nos vamos para el parque, mejor nos vamos a la iglesia. ¡Cualquier cosa! Porque todavía no entendemos y no conocemos el verdadero valor de lo que esto significa. El Señor lo compró y lo pagó con su propia vida. Igual lo hicieron los apóstoles. Y nosotros tan cómodos. Y la pregunta es ¿por qué, hermano? ¿Por qué? El apóstol Pablo le está diciendo básicamente a Timoteo, apasionate por el evangelio. Apasionate por el evangelio. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1. Vea lo que le dice en el versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor nuestro Señor y de Jesucristo nuestro Señor. Él está diciendo, apasionate, enamórate del evangelio. A veces a mí me da tristeza la frialdad que hay en el mundo para las cosas de Dios. Pero lo más vergonzoso es la frialdad que hay en la iglesia para las cosas de Dios. Hay una frialdad, es como que yo soy más importante que eso. Muchas veces estamos aquí en la iglesia y a veces yo siento que algunos de ustedes me dicen, de gracias que estoy aquí, pastor. Es como que el pastor debe de darle gracias porque vino a la iglesia. A muchos de ustedes a veces hay que avergonzarlos públicamente porque no vienen a la iglesia para que estén en la iglesia. O sea, ¿qué necesidad tiene el pastor de estarle llamando con nombre y apellido, hermano? ¿Y por qué no vino a la iglesia anoche? ¿Y por qué no vino a la iglesia el fin de semana? ¿Y qué me va a responder? Es que tuve que trabajar, pastor. Perdóneme la expresión, ¿cómo puede ser un pinche trabajo más importante que esto, hombre? ¿Y en dónde más le van a decir esto? ¿En dónde más le van a hablar así? ¿En dónde más lo van a exhortar? ¿En dónde más lo van a reprender? ¿En dónde más le van a llamar al arrepentimiento? Allá los jefes en el trabajo, ellos encantados. Vaya y trabaje como loco. Vaya y trabaje como loco, vaya y gaste dinero. Y díganme ustedes, cuando han trabajado mucho, ¿a dónde está el dinero que tienen? Entre más dinero ganan, más dinero gastan. Olvidamos que nuestra pasada por esta tierra es temporal. Cualquiera de nosotros, no importa la edad, se puede ir en cualquier momento. Y después ahí nos quedamos engañándonos. Porque solo porque el hermano venía a la iglesia, gracias al Señor ya pasó a buena vida y los ángeles están celebrando y están recibiéndolo ahora mismo. Solo porque venía a la iglesia.
Venir a la iglesia no nos garantiza, hermano, el reino de los cielos. De eso habla el apóstol Pablo también en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre sembrara, eso también va a cosechar. Entonces, el apóstol Pablo le dice, vea lo que le dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto, con el tiempo cercano de morir, le está diciendo Pablo a Timoteo, de esto háblale, que se aparten de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De lo que él estaba hablando ahí es que del mismo barro, en una casa, del mismo barro, se puede hacer un plato para comer los alimentos, y del mismo barro se hace una letrina. Entonces, en una casa, le está diciendo, hay instrumentos que son para usos buenos y otros que son para usos viles. Pero no está hablando de un plato para comer y no está hablando de una letrina. Está hablando de aquellos que obedecen al Señor y de aquellos que son rebeldes. Y los está comparando a los rebeldes con los instrumentos que son para usos viles, y a los obedientes con los instrumentos que son para usos buenos. Es decir, los unos para el cielo y los otros para el infierno. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Imagínense lo preocupado que estaba el apóstol cuando aún estaba a punto de morir, porque sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Y él dijo, como yo no voy a poder terminar esto, te encargo, para que tú también encargues a otros y encargues a otros y encargues a otros. Porque eso es, amados hermanos, eso es guardar el buen depósito. Entonces yo quiero exhortarles y quiero animarles a que cada uno de nosotros guarde el buen depósito que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. No lo dejen en cualquier lugar. El apóstol dijo, no permitas que nadie robe tu corona. Hay muchas distracciones en el mundo, todo el tiempo. Es fácil descarrilarnos, es fácil irnos por otros caminos. Pero es importante todos los días reenfocarnos. ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor?
Es importante muchas veces taparme los oídos para no escuchar cosas que van a dañar mi espíritu. Amén. Dígame, alguien puede venir a usted y le dice, hermano, hermana fulana de tal, fíjese que el hermano, hermana fulana de tal estuvo hablando mal de usted. Si usted se deja llevar por la carne, lo primero que va a hacer es, ¿y qué le dijo? ¿Y qué le dijo? Dígame, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque yo tengo un montón de cosas que decirle de él también. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿qué va a decir? Hermana, venga, deme la mano, vamos a orar por ese hermano o hermana que estuvo hablando mal de mí. Y vamos a orar también por usted para que eso no le cause daño a usted. Es decir, ponerle un alto a esas cosas antes que le entren aquí. ¿Para qué le va a permitir que le entren a la cabeza? ¿De qué le va a servir eso? ¿Qué es lo que le va a generar? Entonces nosotros tenemos que aprender a protegernos nosotros mismos también. Tenemos que aprender a poner escudos de protección alrededor nuestro. Por supuesto, fortalecidos por la gloria del Señor, a través del conocimiento. Amén. A través de la comprensión de la palabra. Entonces, el evangelio no es para gente débil. El evangelio no es para gente cobarde. El evangelio es para gente valiente. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? El reino de los cielos sufre ¿qué? La violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos, dicen alguna tradición. Y los violentos lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Un valiente es muy diferente a un cobarde. Amén. Es muy diferente a un llorón. Es muy diferente a una de esas personas que se pasa quejando todo el tiempo. Si alguien verdaderamente tenía de qué quejarse, era el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Por todo y para todo estoy enseñado. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Y al final, ¿qué dijo él? Al Señor sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque el Señor es el que da y el Señor es el que quita. Entonces, aprendamos a ser más agradecidos con lo que tenemos. Aprendamos a ser más agradecidos y conocedores de lo que el Señor nos ha dado, de las virtudes, del poder, amén, del amor, de la salvación. Aprendamos a ser más agradecidos, aprendamos a conectarnos más con Él. Aprendamos a pedirle al Señor mayor revelación y mayor entendimiento. Amén, porque al final, como dice la palabra del Señor, los libros van a ser abiertos y los hombres van a ser juzgados por todas las cosas que estaban escritas en los libros. En el día del juicio, no solamente el Señor va a hablar los libros que hablan de Él, pero va a abrir los libros que hablan de todo lo que sus siervos escogidos también hicieron. Entonces, ¿tenemos excusa nosotros para no vivir el evangelio que el Señor quiere que vivamos? No. No hay excusa. Lo que hace falta es voluntad. Es voluntad. Entonces, esto es palabra de Dios, hermano. Arrepintámonos. Pidamos perdón al Señor. Busquemos del Señor. Pidámosle fortaleza al Señor. Concentrémonos en el evangelio. Amén. Y pidámosle al Señor que cada día nos vuelva hombres y mujeres más comprometidos. Hombres y mujeres más libres. Porque una persona, amados hermanos, que vive en la carne es una persona que está esclavizada. Las cadenas que tenía Pablo no son las únicas cadenas que encadenan a los hombres. Amén. Hay multitudes de gente esclavizadas por el dinero, esclavizadas por el trabajo, esclavizados a matrimonios llenos de infelicidad, a matrimonios miserables. Hay millones de hijos esclavizados al dolor y al desprecio de sus padres. Y así podríamos seguir la cantidad de personas que viven vidas infelices porque están esclavizados al pecado, a la mentira, al engaño, al poder. Voy a terminar con esto. En el año de 1932, en El Salvador, un general del ejército salvadoreño, de nombre Maximiliano Martínez, decidió darle golpe de estado al presidente electo de la República. Golpe de estado militar. Y una de las primeras acciones que Maximiliano Martínez o el general Maximiliano Martínez tomó en 1932 en El Salvador fue convocar a los campesinos en la zona occidental del país, particularmente en el área de Sonsonate, toda esa zona,
porque hubo un levantamiento de campesinos en contra de eso. Y comenzó lo que pudo haberse convertido en una guerra civil en el país. Estoy hablando de 1932. Pues era tan malo este general Martínez que dio el golpe de Estado, que a través de engaños reunió en un lugar público a más de 30,000 campesinos. Y les dijo que iban a hablar de paz, que iban a firmar la paz. Aquello terminó en una masacre. Maximiliano Martínez envió a sus militares, a sus tanquetas, y terminó asesinando ahí en aquel lugar alrededor de 32,000 campesinos. En ese momento él tenía el poder era su ídolo. Maximiliano Martínez siguió en el poder desde 1932 hasta 1944. Era tanta la maldad de aquel hombre que finalmente en 1944 la ciudadanía en El Salvador decidió hacer una huelga de brazos caídos. Es decir, la gente se quedó en sus casas, la gente no fue a trabajar, la gente no hizo nada. Y aquella huelga de brazos caídos eventualmente obligó al general Martínez a dejar el poder. Y lo que él hizo fue huir de El Salvador para Honduras. Fue a Honduras y Maximiliano Martínez se olvidó de todas las atrocidades que había cometido, de todo el mal que había causado. Y él dijo, como dicen en inglés, scot free. Se fue a vivir su vida tranquila y todo. Eventualmente, estando en Honduras, uno de tantos, decenas de miles de gente a la que le había hecho mal, a la que le había causado dolor, fueron y llegó un campesino disfrazado de uno de los trabajadores de él, con machete, al lugar donde encontró al general Martínez y lo asesinó a machetazos. Les cuento esa historia porque todo lo que comienza mal, termina mal. Ya sea en el área del poder político, ya sea en el área de la religión o ya sea en el área de la vida. Si nosotros no aprendemos y decidimos equivocarnos en la vida, esas equivocaciones eventualmente nos van a pasar la factura y con esas equivocaciones o ese pecado va a venir la muerte. El Evangelio está aquí para enseñarnos a pensar. Está aquí para mostrarnos el camino y estar aquí para decirnos que hay una forma de alcanzar la salvación y esa forma es que decidamos cada uno de nosotros guardar y cuidar el depósito que el Espíritu de Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie.